permítame transportarle a una época que, si bien puede parecer lejana, sigue latiendo en el presente con una fuerza que pocos se atreven a medir. Piense por un momento en la palabra legado. No la vea como un simple acto legal, sino como un puente que conecta su vida, sus decisiones y sus sueños con una línea de tiempo que se extiende mucho más allá de lo que su mirada puede abarcar. Es una promesa susurrada por el pasado al oído del futuro. Hoy les contaré una historia real. Una historia que comenzó con el silencio de un testamento y terminó con el resonar de $7 millones. Pero no se equivoquen, esta no es una historia de avaricia fácil, sino un mapa complejo de paciencia, errores del pasado y una fe inquebrantable en que la verdad, como el oro, siempre emerge de la tierra si se excava con suficiente diligencia. El protagonista de nuestra odisea es don Ernesto, un hombre de 73 años, cuya vida había sido una sinfonía de rutina. Un pequeño apartamento, un sillón desgastado por los años y la compañía fiel de un perro mestizo llamado Lealtad. Su existencia no era pobre, pero estaba lejos de ser opulenta. Sus días transcurrían entre el jardín comunitario y la lectura de periódicos viejos, buscando entre líneas los ecos de un mundo que ya no existía. Él había aprendido, con la sabiduría que solo dan los años, que la mayor riqueza de un hombre es la paz de su conciencia. Pero el universo tiene un sentido del humor particular. A veces, cuando uno se resigna a lo que tiene, es cuando se le entrega lo que nunca esperó. Todo comenzó con una carta. Un sobre de papel grueso, sellado con lacre que lucía un escudo que don Ernesto no reconoció. La dirección era de un bufete de abogados en la capital. Una firma tan antigua que sus fundadores probablemente habían usado plumas de ganso para redactar sus primeros contratos. La simple presencia de ese sobre en el buzón ya era un evento sísmico en la vida de don Ernesto. Abrió el sobre con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por esa anticipación nerviosa que uno siente ante lo desconocido. Dentro, un texto formal y conciso. Usted ha sido identificado como beneficiario único y directo en la sucesión de un pariente que prefirió mantener el anuncio hasta el momento de su deceso. Solicitamos su presencia urgente en nuestras oficinas. Ahí estaba la primera fisura en el muro de su rutina. ¿Pariente? Don Ernesto era el último de su línea conocida. Su árbol genealógico, según él, terminaba en él mismo, una rama solitaria en el vasto bosque de la humanidad. Pensó en su tío abuelo, un aventurero que se había ido a América del Norte en los años 30 en busca de fortuna, y del cual solo quedaban fotografías borrosas y un par de anécdotas dudosas. ¿Podría ser él? La mente de una persona mayor es un archivo exhaustivo. Los recuerdos no son solo imágenes, son sensaciones, olores, la textura de una mano. Don Ernesto recordó una conversación de su infancia, cuando su abuela, con lágrimas en los ojos, le había hablado de un hermano que había sido desterrado de la familia por un error de juventud, un desliz financiero o quizás un romance prohibido que había manchado el honor del apellido. Un hombre que se fue sin mirar atrás. Un hombre que prometió que, si regresaba, lo haría a lo grande o no lo haría en absoluto. Esa noche, don Ernesto no durmió. Repasó el pasado como si fuera un detective buscando una pista olvidada. Y la palabra del abogado en la carta resonaba en su cabeza, casi como una advertencia. Beneficiario único y directo. A la mañana siguiente, se puso su mejor traje, ese que solo usaba para bodas y funerales, y tomó el autobús hacia la capital. El viaje de 3 horas fue una tortura silenciosa. El silencio, a veces, es la voz más ruidosa de la duda. ¿Era una estafa? ¿Una broma cruel? El escepticismo era su escudo protector, un hábito que había adquirido a lo largo de décadas de desilusiones menores. Al llegar al elegante bufete, fue recibido por la secretaria con una deferencia que nunca antes había experimentado. Lo llevaron a una sala de conferencias con paneles de madera oscura, sillones de cuero que olían a historia y una vista panorámica de la ciudad. Y allí, esperando, estaba el abogado, el doctor Mateo Vargas, un hombre de unos 50 y tantos años, con una barba bien cuidada y una mirada que inspiraba una confianza instantánea. Era la imagen de la seriedad profesional,
pero en sus ojos había un brillo que sugería que había visto más dramas humanos que cualquier director de cine. Se sentaron. Un silencio profesional se instaló en la habitación, roto solo por el sonido distante del tráfico. «Don Ernesto», comenzó el abogado Vargas, su voz era profunda y mesurada. «Agradezco su pronta llegada. Permítame ir directo al punto, pues la naturaleza de este asunto no tolera rodeos». El abogado abrió una carpeta gruesa, y fue entonces cuando pronunció la frase que serviría como brújula y ancla de nuestra historia, la clave que descifraría el enigma de los 7 millones. Don Ernesto, su pariente, el señor Fernando de la Rosa, su tío abuelo, falleció hace 3 meses a la edad de 98 años, sin descendencia directa conocida y sin cónyuge vivo. Él era un hombre extremadamente reservado, pero con una fortuna considerable, amasada a través de inversiones muy astutas en el sector de la minería y bienes raíces en el extranjero. Él dejó un testamento de una sola cláusula, de una sencillez sorprendente. Una única estipulación que dice, y cito, «Dejo todos mis bienes, sin excepción, a mi único pariente de sangre que aún resida en la tierra de mis orígenes, para que el tiempo revele que la lealtad familiar es la única herencia que vale la pena y que se le entreguen en efectivo en su totalidad. El tiempo revela herencias». La firma, doctor, es categórica. Él usó una frase que es ya de por sí un gatillo mental que activa la duda. El tiempo revela herencias. ¿Qué significa eso realmente? Que la verdad solo se materializa cuando el destino lo decide. Pero para nosotros, los abogados, significó un desafío de meses para verificar cada línea de sangre, cada certificado de nacimiento, cada certificado de defunción. Usted, don Ernesto, es ese pariente. La revelación cayó sobre don Ernesto como una tonelada de plumas, suave al tacto, pero abrumadora en su peso emocional. Fernando de la Rosa, el tío abuelo aventurero de las anécdotas, el desterrado que nadie creyó que regresaría. No regresó en persona, pero regresó a través de un documento que ahora era el pasaporte a una vida completamente diferente. El abogado Vargas deslizó una hoja de papel sobre la mesa, un documento notarial con sellos y firmas que parecían irrebatibles. El número estaba escrito con tinta negra y firme. Un número que a don Ernesto le pareció tan grande que era casi abstracto, como el número de estrellas en el cielo. 7 millones de dólares. El abogado se inclinó ligeramente, cruzando las manos sobre la carpeta. El proceso ha concluido. Todo ha sido liquidado. Los impuestos pagados. Su herencia está disponible. Hemos actuado con la máxima diligencia para asegurar que la voluntad de su tío abuelo se cumpla a rajatabla. Y créame, el camino hasta aquí no ha sido fácil. Ha habido intentos de impugnación, personas que afirmaban tener vínculos más cercanos, pero la frase de su tío abuelo, «El tiempo revela herencias», fue la llave que cerró todas las puertas a otros demandantes. Él sabía que solo un heredero paciente y genuino podría ser encontrado al final del laberinto burocrático, que solo la verdad, pura y simple, resistiría el paso del tiempo. El silencio que siguió esta vez era de otro tipo. No era de duda, sino de asimilación. Don Ernesto no pensaba en el dinero, sino en el acto. Un hombre al que apenas conocía, que lo había tenido en cuenta al final de una vida de 98 años. Era un acto de redención. Ahora, piensen en esto. ¿Qué haría usted con 7 millones de dólares a la edad de 73 años? La mayoría de la gente pensaría en yates, viajes, casas de lujo. Pero don Ernesto era diferente. Él ya había vivido la vida con dignidad y sin lujos. Él valoraba el tiempo, no el dinero. El abogado Vargas, un observador agudo de la naturaleza humana, notó la calma inusual de don Ernesto. La gente que recibe sumas como esta suele gritar, llorar o incluso desmayarse. Don Ernesto solo respiraba profundamente. «Doctor», dijo don Ernesto, su voz era solo un susurro, cargada de la emoción de un hombre que rara vez se permitía llorar. «Mi tío abuelo, ¿por qué hizo esto?» Después de tantos años de silencio. «Esa», respondió el abogado con una sonrisa melancólica. «Es la pregunta de los 7 millones, don Ernesto. El tiempo revela herencias.
Sí, pero nunca revela los motivos del corazón. Quizás él quiso compensar su error de juventud al dejar un legado que restaurara el honor del apellido. O quizás, simplemente, nunca olvidó la tierra donde nació y quiso asegurar que al menos una parte de su fortuna regresara a su origen. Solo podemos especular. Lo único seguro es que su legado es ahora suyo. Y aquí es donde el primer bloque de nuestra narrativa se cierra, con una pregunta que es un anzuelo mental que atrapa la curiosidad. ¿Qué pasa cuando el destino llama a la puerta de un hombre que ya lo tenía todo, excepto la riqueza material? ¿Cómo puede un hombre de 73 años, que valoraba la tranquilidad por encima del lujo, manejar una fortuna que es capaz de cambiar el mundo, si no la vida, de toda una generación? El dinero es solo un número. La forma en que lo usamos es la verdadera herencia que dejamos. Y la aventura de don Ernesto, con sus $7 millones, apenas ha comenzado. El camino de la herencia es un camino de prueba, y la verdadera revelación aún está por llegar. Un desafío espera a don Ernesto. La asimilación de $7 millones no es un proceso que se complete en una hora, es una metamorfosis. Don Ernesto, al salir de la oficina del abogado Vargas, sintió que el asfalto bajo sus pies había cambiado. El ruido de la ciudad ya no era solo ruido, era el murmullo de posibilidades. La gente que pasaba, cada uno inmerso en su propia lucha por llegar a fin de mes, le parecía ahora parte de un vasto océano del que él acababa de ser elevado a un yate, un observador privilegiado. Pero él no quería el yate, él quería su pequeño bote de remos. Este contraste interno es el primer gran gancho emocional que debemos explorar. La lucha entre la simplicidad deseada y la complejidad impuesta. El abogado Vargas, que había estudiado a don Ernesto durante esa primera reunión, no era ingenuo. Sabía que la herencia era tanto una bendición como una maldición, especialmente para alguien que había vivido una vida discreta. Antes de despedirse, Vargas le había dado un consejo que valía más que todos los activos de la herencia. Don Ernesto, su tío abuelo, le dio el dinero, pero también le puso un examen. La riqueza atrae a las personas equivocadas más rápido que la miel a las moscas. Sea discreto. El secreto es el primer guardián de su fortuna. Y recuerde, la mejor inversión que puede hacer ahora es en su tranquilidad. Este es el gatillo mental de la urgencia y la protección. El desafío inmediato era la transferencia. El tío abuelo, en su testamento, había sido excepcionalmente específico al estipular que la suma se entregara en efectivo en su totalidad. Esta cláusula era el resultado de su profunda desconfianza en los sistemas bancarios tras la crisis de los años 30, una cicatriz que arrastró hasta la tumba. El abogado Vargas había conseguido que la suma, después de meses de negociaciones con bancos internacionales y cumpliendo rigurosamente con las normativas antilavado de dinero, se depositara en una cuenta fiduciaria especial, lista para la transferencia. Sin embargo, el espíritu de la voluntad era claro. El beneficiario debía tener acceso líquido e inmediato. El abogado había organizado un sistema legal, robusto y totalmente trazable para mover esa fortuna. Al regresar a su humilde apartamento, don Ernesto no encendió la televisión ni cocinó la cena. Simplemente se sentó en su sillón desgastado y observó a Lealtad, su perro, durmiendo plácidamente. El animal no sabía de millones ni de testamentos, solo de la inmediatez del cariño y de la próxima comida. Esa simplicidad se convirtió en un espejo doloroso de su propia pérdida de inocencia. ¿Podría seguir siendo el mismo don Ernesto? La primera semana fue una operación de camuflaje. El abogado Vargas insistió en que don Ernesto mantuviera su rutina. No compró un coche nuevo. No se mudó. De hecho, siguió yendo al mismo mercado, comprando las mismas verduras. Pero la diferencia estaba en su cabeza. Cada centavo gastado ya no era un sacrificio, era una elección. Esta es la belleza de la libertad psicológica que da la riqueza. Vargas lo contactó para la fase operativa. Se abrieron cuentas en 3 bancos diferentes, distribuyendo la carga para evitar alarmas innecesarias. El abogado, con su equipo, pasó días explicando a don Ernesto los matices del manejo de capital, términos como diversificación, bonos de riesgo
y fondos indexados que sonaban a un idioma extraterrestre. Don Ernesto no entendía las finanzas, pero entendía la prudencia. No quiero que el dinero me cambie, quiero que me dé la oportunidad de ser más yo mismo, le dijo a Vargas. Esta es la declaración de un valor personal que resuena profundamente en un público que ya ha visto pasar las modas. El primer gran desafío emocional llegó al día 10. Don Ernesto tenía una deuda pendiente con el destino. Su hermana menor, doña Carmen, había enviudado hacía 5 años y luchaba por mantener una pequeña floristería que era el único ingreso para ella y sus 2 nietos. Don Ernesto la amaba profundamente, pero su orgullo le había impedido ofrecerle ayuda económica que no fuera ocasional. Ahora tenía $7 millones. ¿Cómo acercarse a ella sin que pareciera una limosna o, peor aún, que revelara su propia fortuna? Aquí entra el segundo gancho, el dilema moral de la ayuda familiar. Don Ernesto no quería que Carmen se sintiera obligada. Quería que su ayuda fuera un soplo de aire fresco, no una cadena de oro. Recordó que la floristería de Carmen necesitaba una nueva cámara frigorífica urgente. La vieja se había estropeado irremediablemente y la pérdida de flores frescas amenazaba con la quiebra. Llamó a un proveedor de equipos de refrigeración de alta gama, uno que él sabía que Carmen nunca podría permitirse. Se presentó como un inversor anónimo interesado en apoyar pequeños negocios locales con potencial de crecimiento. Pagó la cámara frigorífica en su totalidad, pidiendo al proveedor que la instalara de inmediato en la floristería de Carmen y que dijera que era un obsequio promocional. El proveedor, motivado por una generosa comisión, aceptó el trato en secreto. La reacción de Carmen fue tal como don Ernesto esperaba: estupefacción y gratitud. Pero más importante fue el alivio de no tener que cerrar. Ella no sospechó, solo vio un milagro inesperado. Don Ernesto visitó la floristería al día siguiente, fingiendo sorpresa por la nueva y reluciente nevera. La alegría genuina de su hermana fue para él la primera gratificación real de su herencia, una recompensa que el dinero en sí mismo nunca podría comprar. Entendió que el verdadero poder de los 7 millones no estaba en lo que él podía comprar para sí mismo, sino en lo que podía hacer por los demás, sin buscar reconocimiento. Esto toca el gatillo mental de la reciprocidad indirecta. Sin embargo, el secreto no iba a durar mucho. El abogado Vargas le había advertido: tarde o temprano, don Ernesto, la gente sabrá. El dinero tiene un olor, y la gente con malicia lo detecta a kilómetros. El bufete, por su parte, tenía la obligación de publicar el aviso legal del cierre del proceso de sucesión. Aunque solo eran líneas de letra pequeña en un periódico oficial, el mundo de los carroñeros de fortunas tiene sus propios detectives. El detonante fue un conocido de la infancia, un hombre llamado Ruperto, con fama de oportunista y una habilidad innata para aparecer cuando olía una oportunidad. Ruperto había leído el aviso legal y con la precisión de un halcón había atado los cabos. Sabía que el don Ernesto de la sucesión era el mismo que jugaba a las cartas con él en el centro comunitario. El encuentro fue en la panadería. Ruperto se acercó con una sonrisa falsa y una mano extendida. «Ernesto, qué gusto verte, amigo. Me han dicho que la suerte te ha sonreído, ¿verdad? Unos cuantos miles de un pariente lejano. Siempre supiste que la paciencia era una virtud». El tono era inquisitivo, buscando la confirmación. Don Ernesto se detuvo. Este era su primer gran examen. Miró a Ruperto, que ya imaginaba una tajada de ese premio menor. Don Ernesto, recordando el consejo de Vargas, adoptó una postura de impenetrable sencillez. «Ruperto, sabes que la gente habla mucho. Sí, mi tío abuelo me dejó algo, lo suficiente para pagar unas viejas deudas y arreglar el tejado. Una ayuda, nada más. ¿7 millones? ¿Qué imaginación tiene la gente? Deberías pedirles que te cuenten también dónde está el oro de los incas». La negación, firme pero jovial, hizo su efecto. Ruperto, que esperaba la confirmación de una fortuna, se desinfló. Si hubiera sido una suma grande, pensó, don Ernesto no estaría en la panadería comprando pan de centeno. Habría desaparecido en algún paraíso fiscal. El escepticismo de Ruperto, irónicamente, se convirtió en el mejor escudo de don Ernesto.
La gente espera que la riqueza sea llamativa. Cuando no lo es, asumen que no existe. Aquí, el poder del secreto se impone. Pero este enfrentamiento solo fue una escaramuza. Los 7 millones, como un imán gigantesco, estaban a punto de atraer fuerzas mucho más poderosas y siniestras. El verdadero peligro no vendría de los conocidos, sino de los desconocidos, aquellos que viven de explotar la buena fe y la ingenuidad de los más vulnerables. El abogado Vargas ya lo veía venir, preparando un plan de defensa. ¿Sería don Ernesto lo suficientemente astuto para navegar las aguas turbulentas de su nueva vida sin perder la tranquilidad que tanto valoraba? El siguiente bloque nos revelará la trampa que se avecina y cómo la inocencia puede ser la primera víctima de la fortuna. El tiempo revela herencias, pero también revela intenciones. La negación pública de don Ernesto a Ruperto en la panadería fue una jugada maestra de contención, un acto de guerra psicológica donde la simplicidad desarma a la avaricia. Sin embargo, como bien había advertido el abogado Vargas, el dinero es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde colarse. El anuncio legal en el periódico, aunque pequeño, había sido leído por personas cuyo único trabajo es monitorear cambios de fortuna para identificar vulnerabilidades. Aquí, la narrativa se centra en el gatillo mental de la amenaza y el peligro inminente. El primer ataque serio no vino de un estafador obvio, sino de algo mucho más sutil y peligroso: la apelación a la fe y la moral. Una mañana, don Ernesto recibió una llamada telefónica. Una voz suave, femenina y con un acento que sugería una profunda cultura, se presentó como la directora de una Fundación para la Preservación del Legado Histórico Familiar. Don Ernesto, comenzó la voz, que se hacía llamar doña Elvira, con una deferencia calculada. Entendemos que usted ha heredado una importante suma de un pariente, don Fernando de la Rosa. Nuestro propósito no es económico, sino ético. Don Fernando era un gran mecenas de las artes en el extranjero y tenía una profunda conexión con sus raíces, que él nunca olvidó. Creemos que su voluntad final no solo era para su bienestar personal, sino también para asegurar que parte de esa fortuna regresara para honrar la memoria de la familia. La fundación, según doña Elvira, estaba en proceso de adquirir y restaurar la antigua casa solariega de la familia, la cual, supuestamente, era un tesoro arquitectónico en peligro de demolición. Ella no pedía todo el dinero, ni siquiera la mitad. Pedía solo el 10%, 700,000, un número que sonaba razonable y moralmente obligatorio. Esta es la trampa perfecta para el público mayor: apelar al sentido del deber y la nostalgia. Don Ernesto, un hombre que valoraba la historia, sintió el aguijón de la duda. ¿Estaba faltando al espíritu de la herencia al no contribuir a preservar el honor de su apellido? Era una manipulación psicológica hábil, diseñada para explotar su sentido de la rectitud. Sin embargo, don Ernesto también había aprendido de Vargas que la gente honesta no opera en la oscuridad. Él preguntó a doña Elvira por la dirección exacta de la casa y el nombre del arquitecto a cargo de la restauración. Doña Elvira se puso nerviosa por primera vez. Tartamudeó, prometió enviar la documentación por correo y colgó abruptamente. El silencio del teléfono fue su respuesta. Inmediatamente, don Ernesto contactó a Vargas. «Doctor, he recibido una llamada. Hablaban de un legado y una casa familiar». Vargas lo detuvo. «Don Ernesto, el tiempo revela herencias, pero también revela fraudes. El señor de la Rosa no hizo ninguna estipulación sobre patrimonio cultural. Si alguien le pide dinero en nombre de su tío abuelo, es una estafa. Le enviaré un investigador privado para rastrear la supuesta fundación. No se preocupe, usted hizo lo correcto al preguntar por detalles concretos. El fraude siempre se desmorona ante la especificidad». El investigador de Vargas, un ex detective de policía con la agudeza de un cazador, descubrió en cuestión de horas que la fundación era una oficina virtual en un paraíso fiscal y que doña Elvira era una actriz profesional en el arte de la persuasión telefónica, con un largo historial de estafas a ancianos adinerados. El supuesto proyecto de restauración de la casa familiar era un montaje digital, una farsa. El peligro había sido real y estaba a solo una transferencia bancaria de distancia. La prueba social negativa,
el descubrimiento de otros estafados actúa como un fuerte repelente. Este incidente reforzó la cautela de don Ernesto. La fortuna no solo traía comodidades, traía una nueva responsabilidad, la de protegerse a sí mismo y a su legado de la malicia del mundo. El verdadero punto de inflexión, no obstante, llegó a través de una de las acciones más inocentes de don Ernesto. Él, un amante de los animales, había decidido donar una suma considerable para la ampliación del refugio de animales local, un lugar que visitaba a menudo. No una donación anónima esta vez, sino una con una condición: que la nueva ala del refugio llevara el nombre de su perro, Lealtad. Esto era un acto de amor personal, pero era público. $50,000 era la suma. El día de la inauguración del pabellón Lealtad, un evento pequeño pero emotivo, don Ernesto apareció con su traje de siempre y un discurso breve sobre la verdadera amistad. La prensa local, que rara vez cubría eventos tan modestos, apareció atraída por la cuantiosa donación que había mejorado el refugio de la noche a la mañana. Don Ernesto, aunque discreto, no pudo evitar ser fotografiado al lado de la placa conmemorativa, y ahí se desató el infierno. La fotografía de don Ernesto, con Lealtad a su lado y el número de la donación impreso en el pie de foto del periódico, llegó a manos de la persona que más temía Vargas, un primo segundo lejano, resentido y ambicioso, que había estado buscando una forma de impugnar el testamento durante meses. Este primo, un individuo llamado Patricio, no había podido atacar la cláusula de pariente único y directo, porque Vargas y su equipo habían blindado el proceso. Pero ahora, Patricio tenía un nuevo ángulo de ataque: la capacidad mental de don Ernesto. Patricio contrató a un abogado especialista en litigios de herencias, un depredador legal que sabía cómo sembrar la duda en un tribunal. Su argumento era simple y diabólico. Un hombre que de la noche a la mañana dona una suma tan grande que no puede justificar con sus ingresos conocidos, debe haber sido influenciado indebidamente o carecer de la capacidad mental para administrar una fortuna de $7 millones. Claramente, su estado de lucidez es cuestionable si cree que una donación de $50,000 es apropiada después de una vida de austeridad. Si el legado se le otorga a un hombre que no puede manejar su riqueza, la herencia debe ser reasignada a los siguientes en la línea de sucesión. La notificación de la demanda llegó a don Ernesto como un balde de agua fría. No era una estafa, era un proceso legal real, con el potencial de congelar su herencia y arrastrarlo a una batalla judicial costosa y humillante. Don Ernesto se sintió atacado en lo más profundo de su ser. Su acto de bondad, su intento de honrar a su fiel compañero, había sido utilizado como munición en su contra. Este giro activa el gatillo de la injusticia y el desafío. Vargas, sin embargo, estaba preparado. Don Ernesto le dijo al día siguiente, con una calma que transmitía solidez. Su tío abuelo, en su sabiduría, sabía que esto sucedería. El tiempo revela herencias, significa que la herencia es una prueba. Ahora probaremos que usted no solo es apto para recibir, sino también digno de ella. Su donación no es una prueba de locura, es una prueba de buen juicio moral. Demostraremos que su generosidad es parte de su carácter, no un síntoma de incapacidad. Lucharemos con la misma diligencia con la que aseguramos la herencia. El abogado Vargas tenía una estrategia audaz. En lugar de limitarse a defender la capacidad mental de don Ernesto, planeaba usar la propia vida de don Ernesto, su simplicidad y sus valores, como el arma más poderosa contra la avaricia de Patricio. Él entendió que, en este caso, la ley no estaría del lado del litigante más rico, sino del más justo y auténtico. El tribunal se preparaba para el enfrentamiento. El primo Patricio, confiado en su abogado caro, se veía ya con una parte de los $7 millones en su bolsillo. Don Ernesto, por otro lado, estaba a punto de ser forzado a revelar no solo los detalles de su herencia, sino la esencia misma de su vida al público. La pregunta que flota en el aire es: ¿cómo se defiende la moralidad en un tribunal de leyes? ¿Y qué revelaciones del pasado del tío abuelo, guardadas por Vargas, podrían inclinar la balanza a favor de la justicia? La respuesta a este desafío legal es la clave que abre el siguiente capítulo de esta herencia revelada por el tiempo.
La sala del tribunal era un anfiteatro de tensión silenciosa. La disputa legal de 7 millones no era solo un caso de sucesión, era un juicio sobre el carácter. En un lado, Patricio y su abogado, el doctor Ramos, proyectaban una imagen de agresividad calculada. Su estrategia era clara: pintar a don Ernesto como un anciano frágil e ingenuo, fácil de manipular y, por lo tanto, no apto para manejar tal fortuna. En el otro lado, don Ernesto, con su semblante tranquilo, flanqueado por el inquebrantable doctor Vargas. Este bloque se centra en el gatillo mental de la evidencia y la anticipación de la verdad. El abogado Ramos abrió el fuego con un ataque directo. Su interrogatorio a don Ernesto fue diseñado para exponer su desconocimiento financiero. «Don Ernesto», inquirió Ramos con voz condescendiente, «durante los últimos 40 años, ¿cuál fue su ingreso promedio anual?» «Unos 35,000 al año, aproximadamente», respondió don Ernesto, con la calma de quien no tiene nada que ocultar. «Bien, y de la noche a la mañana usted recibe 7 millones de dólares. ¿Puede explicarnos bajo juramento qué es un fondo de cobertura y cómo se diferencia de un fondo mutuo?» Don Ernesto sonrió ligeramente. No la sonrisa de un tonto, sino la de un hombre que se niega a jugar un juego que no es suyo. «Doctor, soy sincero, no sé la diferencia exacta. Mi trabajo fue siempre como contable en una pequeña empresa. Yo conocía mis números, pero permítame decirle algo que sí sé. Sé la diferencia entre la necesidad y la codicia. Mi tío abuelo no me dejó esta fortuna para que me convirtiera en un experto en Wall Street. Me la dejó porque, al final del tiempo, yo era su única familia. Él sabía que yo sabría qué hacer con ella, incluso sin conocer los términos de inversión». Ramos, frustrado por la serenidad de la respuesta, cambió de táctica, yendo al núcleo de su acusación. «Hablemos de su donación al refugio de animales. ¿Es correcto que usted donó la suma de $50,000, una suma que representa más de lo que usted ganaba en un año, simplemente para poner el nombre de su perro en una placa?» «Es correcto, doctor», afirmó don Ernesto con firmeza, «y lo haría de nuevo. El dinero es una herramienta para asegurar la paz. Lealtad me ha dado compañía y paz por más de 10 años. Es mi familia. Si puedo usar parte de una herencia para honrar la lealtad, ¿acaso eso no es un acto de cordura, doctor? ¿Acaso solo los locos son generosos?» La sala murmuró. Don Ernesto había transformado la evidencia de la supuesta locura en una prueba de integridad. El juez, que había seguido el intercambio con atención, hizo un gesto para que continuara Vargas. El doctor. Vargas se levantó. Su presencia llenó el espacio. No buscó atacar a Patricio, sino fortalecer el relato de don Ernesto. «Señoría y colegas, el argumento de la defensa se basa en la premisa de que la capacidad mental debe medirse por el conocimiento financiero y la avaricia. Queremos demostrar que la voluntad del testador, don Fernando de la Rosa, fue intencional en buscar a alguien con las cualidades exactas de don Ernesto». Vargas se dirigió a don Ernesto. «Don Ernesto, el testamento de su tío abuelo, don Fernando de la Rosa, incluye la frase «El tiempo revela herencias». Una frase que ha sido nuestra guía. En el expediente de la sucesión que mi bufete preparó, encontramos un documento que no fue requerido legalmente, pero que consideramos esencial para entender la voluntad de don Fernando. Se trata de una carta personal, escrita por don Fernando pocos días antes de fallecer, dirigida a su abogado en el extranjero, y que hemos tenido la responsabilidad de incluir en el archivo para el tribunal. Este es el momento de la gran revelación, el clímax emocional del juicio. Vargas sacó de su carpeta un sobre viejo, amarillento por el tiempo. «Esta carta, señoría», continuó Vargas, su voz era ahora más baja, cargada de peso histórico, «revela el motivo de su distanciamiento familiar. Don Fernando fue desterrado, no por un desliz financiero, sino por un acto de tremenda generosidad malentendida. En 1930, durante una hambruna en el pueblo, el joven Fernando usó la garantía de la casa familiar, sin permiso de su padre, para comprar grano y salvar a 20 familias de la inanición. Su padre, un hombre de honor rígido, lo consideró una traición financiera y lo desterró. Fernando se fue a hacer fortuna con el único propósito de probar que un acto de bondad nunca es un error. Él lo llamó su error de juventud.
no por la acción en sí, sino por la reacción de su familia. El silencio en la sala era total. Don Ernesto se llevó una mano a la boca. La verdad sobre la vergüenza familiar era más noble de lo que nunca había imaginado. Vargas continuó con un tono triunfal. La carta de don Fernando termina con estas palabras, y leo textualmente: «He acumulado una fortuna, no para probar que soy rico, sino para probar que no soy deshonesto. Dejo todo a mi único pariente en la tierra de mis orígenes, no a un financiero, no a un avaricioso, sino a quien haya vivido con dignidad y sencillez, al último de mi sangre, que no haya confundido el valor de un hombre con el tamaño de su cartera. Que el tiempo revele que la lealtad y la bondad son la verdadera herencia. Y si mi pariente usa parte de ese dinero para un acto de bondad que parezca excéntrico, como honrar a un animal leal, eso solo probará su aptitud y mi buen juicio al elegirlo». Patricio se levantó de un salto furioso. «Objeción, señoría. La carta es irrelevante, no es parte del testamento formal». «Señoría», intervino Vargas con voz de trueno, «el testamento usa una frase abierta. El tiempo revela herencias. Esta carta revela el significado de esa frase. Es la clave de la intención del testador. Si don Fernando buscaba a alguien que fuera un experto en finanzas, lo habría estipulado. Él buscaba un heredero que entendiera que la verdadera moneda es la generosidad. Y don Ernesto, con su donación al refugio Lealtad, ha demostrado ser la elección perfecta. Su aparente ingenuidad financiera es, de hecho, su mayor calificación moral». El juez tomó nota. El caso había dejado de ser una disputa legal para convertirse en un debate filosófico sobre los valores humanos. El abogado Ramos no tenía nada contra la intención del testador, una intención que ahora estaba grabada en una carta emotiva. La frase «el tiempo revela herencias» se había transformado en un juramento solemne. El juez, con una expresión de profunda reflexión, dictó su veredicto. Habiendo considerado la evidencia, la intención del testador y el comportamiento del beneficiario don Ernesto, este tribunal determina que don Ernesto posee plena capacidad mental y moral para administrar la herencia. La demanda de impugnación queda desestimada con prejuicio. Don Ernesto había ganado, no con argumentos legales, sino con la verdad de su vida. Al salir del tribunal, Patricio le lanzó una mirada llena de odio, pero ahora era impotente. El abogado Vargas le apretó el hombro. «Don Ernesto, su tío abuelo ganó hoy, a través de usted. La herencia no es de 7 millones, es de un buen nombre restaurado». La victoria legal fue monumental, pero también un arma de doble filo. La noticia del juicio y de la carta de don Fernando ahora era pública. La historia de la herencia de la lealtad se convirtió en un rumor a voces. La riqueza de don Ernesto ya no era un secreto, y la popularidad trae consigo el riesgo más peligroso, la pérdida de la tranquilidad. ¿Cómo podría don Ernesto, ahora un millonario famoso por su bondad, proteger su recién adquirida paz de las masas que inevitablemente vendrían a pedir, a exigir y a idealizar su fortuna? El próximo bloque revelará la estrategia de escape y el verdadero propósito final de la herencia. La victoria en el tribunal fue un triunfo de la moralidad sobre el legalismo, pero tuvo un costo: la pérdida total del anonimato. Los medios de comunicación, que hasta entonces solo habían olfateado el escándalo, ahora devoraban la historia con avidez. La herencia de la lealtad, la carta del tío abuelo, la donación al refugio de animales, todo se convirtió en un relato viral. Don Ernesto se transformó de la noche a la mañana en un ícono de la bondad, un faro de la esperanza en un mundo cínico. Este nivel de fama, sin embargo, es la antítesis de la tranquilidad que él tanto valoraba. Aquí se activa el gatillo de la escasez, de privacidad y la identificación con el dilema del protagonista. El teléfono de don Ernesto no paraba de sonar. El buzón se inundó de cartas, algunas conmovedoras y genuinas, otras descaradamente oportunistas. Había solicitudes de caridad para proyectos nobles y peticiones personales desesperadas, desde una operación médica vital hasta la financiación de un largometraje que, según el remitente, cambiaría el cine para siempre. La presión era insoportable.
Las personas no veían a don Ernesto, el hombre, veían a la encarnación de 7 millones de dólares. Él se había convertido en un recurso, no en una persona. El doctor Vargas intervino de inmediato. Don Ernesto, el tiempo revela herencias, pero también revela la carga de la fama. Usted no puede manejar esto solo. Necesitamos establecer un muro de contención. La estrategia ahora debe ser la de la desaparición estratégica. Vargas propuso un plan de 3 fases. Primero, establecer una estructura legal inexpugnable para la fortuna. Segundo, delegar la administración de la caridad para despersonalizar el proceso de donación. Y tercero, sacar a don Ernesto de la línea de fuego, permitiéndole recuperar su paz. Fase 1. El blindaje de la fortuna. Siguiendo la voluntad del tío abuelo, que insistió en que la herencia se entregara en efectivo, Vargas sugirió la creación de un fideicomiso de valores, una entidad legal cuyo único beneficiario era don Ernesto, pero cuyo control operativo estaba en manos de un panel de expertos financieros de absoluta confianza, seleccionados por Vargas. El dinero no se invertiría en proyectos de riesgo, sino en activos líquidos y bonos de bajo riesgo, asegurando la preservación del capital. Don Ernesto era el dueño, pero no el administrador diario, liberándolo de la carga financiera. Su única instrucción al panel fue: la tranquilidad tiene un valor infinito. El capital no debe disminuir, pero tampoco debe consumir mi vida. Esta delegación activa el gatillo de la autoridad profesional. Fase 2. La despersonalización de la bondad. Para manejar la avalancha de peticiones, crearon la Fundación Lealtad de la Rosa, una institución de caridad enfocada, por un lado, en la protección animal, en honor al primer acto de don Ernesto, y por otro, en becas de estudio para jóvenes en el campo de la historia y el humanismo, en honor al legado cultural de su tío abuelo. Don Ernesto sería el presidente honorario, pero la junta directiva y un equipo profesional se encargarían de evaluar las solicitudes y distribuir los fondos. Al formalizar la caridad, la gente ahora pediría a la fundación, no a don Ernesto. Esto le quitó el peso emocional de tener que decir no a miles de personas. La fundación se convirtió en la canalización ética de la herencia, cumpliendo el espíritu de la voluntad del testador. Fase 3. La retirada estratégica. Don Ernesto no quería un yate ni una mansión en la costa. Lo que él deseaba era el anonimato. Recordó una conversación de su infancia con su abuela sobre un pequeño pueblo de montaña, casi olvidado, donde el tiempo parecía haberse detenido. Un lugar que su tío abuelo, Fernando, solía visitar en secreto en su juventud. Con la ayuda de Vargas, don Ernesto compró de manera discreta una pequeña casa de piedra en ese pueblo remoto, lejos de la capital, lejos del ruido. Una casa sencilla, con un jardín lo suficientemente grande para lealtad. La casa estaba registrada bajo un nombre corporativo menor, asegurando que nadie vinculara al famoso millonario con la humilde residencia. Una tarde, don Ernesto vendió su antiguo apartamento a una joven pareja que acababa de casarse, dándoles un precio por debajo del mercado, como su último acto anónimo de bondad en la ciudad. Sin despedidas, sin anuncios, simplemente dejó una nota de agradecimiento a su vecino más cercano. Subió a un coche con Vargas y lealtad y se dirigió a las montañas. El viaje fue una liberación silenciosa. Al llegar a su nuevo hogar, el aire fresco olía a pino y tierra húmeda. Por primera vez en meses, se sintió de nuevo como don Ernesto, el hombre, no el titular de un periódico. El dinero había cumplido su propósito más elevado. No le había dado lujos, sino que le había devuelto la libertad de ser él mismo. Vargas lo visitó un mes después. Lo encontró en el jardín, con una gorra vieja podando rosales, con una paz en su rostro que no había visto desde el día antes de recibir la carta. «Don Ernesto», le dijo Vargas, «los 7 millones están seguros, la fundación está operando y la gente cree que usted está viajando por Europa o el Caribe. Hemos conseguido su paz». «Doctor», respondió don Ernesto, mirando el horizonte de las montañas, «mi tío abuelo Fernando, que en paz descanse, me dejó una fortuna, pero lo que realmente me dio fue el tiempo para disfrutar de mi vida simple. La fortuna es solo el medio. Ahora, hablemos de esa última cláusula del testamento que usted mencionó en el juicio».
la que decía que la herencia debía ser entregada en efectivo en su totalidad. Usted dijo que se cumplió, pero ¿cómo se hace eso legalmente con $7 millones? ¿No es una exigencia imposible? Vargas sonrió, un brillo en sus ojos. Esa, don Ernesto, es la verdadera revelación legal. La explicación es la prueba definitiva de la astucia de su tío abuelo, y es lo que cimentó nuestra victoria en el juicio. Él no buscaba que usted tuviera un camión lleno de billetes. Buscaba la seguridad legal más estricta. El tiempo revela herencias, y también revela el ingenio de un hombre de casi 100 años. La respuesta a esa pregunta final es la llave que faltaba a esta historia. Es la demostración final de que cada detalle en ese testamento tenía un propósito absoluto. Este misterio final, el cómo se entregaron $7 millones en efectivo de manera legal y segura, se convierte en el gancho final y poderoso para el desenlace. ¿Cuál fue el mecanismo legal secreto que permitió que una fortuna tan grande se entregara de manera tan inusual y al mismo tiempo cumpliera con todas las leyes modernas? La respuesta nos espera en el último bloque, donde la astucia del tío abuelo se revelará por completo. El doctor Vargas se acomodó en la silla de jardín, observando la placidez de don Ernesto y el juego de lealtad. Estaban en el umbral de la revelación final, el secreto técnico que había blindado la herencia contra todos los ataques. La respuesta a la pregunta, ¿cómo se entregan $7 millones en efectivo en su totalidad de forma legal y segura? Aquí se activa el gatillo mental del desenlace y la satisfacción de la curiosidad. Don Ernesto, comenzó Vargas, con una voz que recuperó el tono formal de la sala de conferencias, aunque estuvieran rodeados de pinos y silencio. Su tío abuelo, don Fernando de la Rosa, fue un hombre que, a pesar de su edad, estaba completamente al tanto de las leyes internacionales de transferencia de capital. Él sabía que entregar 7 millones en billetes de papel era, aparte de imprudente, casi imposible debido a las normativas de conoce a tu cliente y prevención de blanqueo de capitales que hoy rigen al mundo. Si hubiéramos intentado mover ese dinero físicamente, habríamos sido detenidos por 10 agencias diferentes. Don Fernando, en su testamento, no pedía billetes, él buscaba la liquidez total y la trazabilidad impecable. La frase, entregados en efectivo en su totalidad, no es una instrucción física, sino una definición legal, explicó Vargas. En la jerga financiera y legal, especialmente en jurisdicciones con leyes de herencia muy antiguas, la palabra efectivo, cash, en su contexto original, a menudo se utiliza para referirse a activos equivalentes a efectivo. Son activos que pueden convertirse en dinero líquido en un plazo de tiempo extremadamente corto, sin riesgo de pérdida de valor. Vargas hizo una pausa, asegurándose de que el concepto se asimilara. Para su tío abuelo, efectivo significaba seguridad total. Por eso, durante los meses que tardó la liquidación de sus inversiones en el extranjero, mi bufete, bajo la estricta vigilancia de las autoridades, no movió billetes. En su lugar, convertimos toda la fortuna, después de impuestos y deducciones, en certificados de depósito de alto rendimiento, CEDAR, y bonos del Tesoro a corto plazo. Estos instrumentos son, por definición legal y regulatoria, equivalentes a efectivo, porque su riesgo de pérdida es virtualmente cero y se liquidan instantáneamente al valor nominal. Así, don Ernesto, concluyó Vargas triunfalmente, cumplimos la voluntad al pie de la letra. Le entregamos el control total de $7 millones en activos que eran, legalmente hablando, efectivo en su totalidad. Esto fue crucial. Si hubiéramos intentado entregarle la suma en acciones volátiles o bienes raíces, el primo Patricio habría tenido un argumento sólido para decir que usted no tenía la capacidad de administrar inversiones de riesgo. Pero nadie puede argumentar que usted no es capaz de administrar bonos del Tesoro o certificados de depósito, ya que su valor es seguro y su liquidez es inmediata. La astucia de don Fernando nos protegió de todas las trampas legales y, más importante, aseguró que su herencia fuera indisoluble. Don Ernesto asintió lentamente. La frase, que al principio parecía una excentricidad de un anciano, era en realidad un mecanismo de defensa legal de absoluta genialidad.
El tiempo había revelado que el tío abuelo no solo era un hombre de bondad secreta, sino un estratega legal que había anticipado la avaricia de sus posibles contendientes. El legado de la lealtad. La vida de don Ernesto en el pueblo de montaña se convirtió en el epílogo perfecto para su odisea. Gracias a la estructura del fideicomiso y la fundación, pudo disfrutar de su fortuna sin que ésta lo consumiera. El dinero se convirtió en lo que siempre debió ser, una herramienta para mejorar vidas, no una carga para su alma. La Fundación Lealtad de la Rosa creció, financiando la expansión de otros pequeños refugios de animales y proporcionando becas a jóvenes con la misma curiosidad cultural que su tío abuelo. Don Ernesto nunca fue reconocido públicamente como el benefactor principal. Para el mundo, la fundación operaba bajo el espíritu de don Fernando. Y él, don Ernesto, recuperó su vida simple. Sus días se llenaban con la lectura, el cuidado de su jardín y la fiel compañía de lealtad. Aprendió una lección profunda. La verdadera herencia no es la suma de 7 millones de dólares, sino la integridad y la paz que uno mantiene a lo largo de su vida. La fortuna de don Fernando de la Rosa, que tardó casi 100 años en encontrar su destino, no enriqueció a un hombre, sino que lo liberó. La frase, «El tiempo revela herencias», dijo el abogado, y mis 7 millones de dólares aparecieron. Pasó de ser un titular de periódico a ser la filosofía de vida de don Ernesto. El tiempo, al final, había revelado no solo el dinero, sino el verdadero corazón de un hombre que, aunque tardó, cumplió su promesa de restaurar el honor de su apellido a través de la lealtad y la generosidad. La historia de don Ernesto es un recordatorio poderoso para el público mayor. Nunca es tarde para un nuevo comienzo, y la mayor riqueza que uno puede heredar es el buen juicio y la capacidad de decir no a la codicia. El secreto de la verdadera riqueza reside en la sencillez,